Dios los bendiga en esta tarde, hermano, querido oyente. En esta tarde traigo un mensaje de parte de Dios, por medio de la palabra de Dios, sobre los diezmos y las ofrendas. Porque realmente hay mucha controversia, hay mucha discusión, mucho inconformismo cuando se trata de hablar de los diezmos y las ofrendas. Pero yo quiero hablarles por medio de la palabra de Dios, que el único bendecido que es al dar diezmos y ofrendas, es usted que las da. Aquí por medio de la palabra yo le traigo esa palabra para que usted se reafirme y vea usted que las ofrendas y los diezmos son para la obra de Dios y que Dios no se queda con nada. Dios es un Dios que bendice. Por lo tanto, queridos hermanos, yo le puse como tema las bendiciones de diezmar y ofrendar. Siempre, querido hermano, querido oyente, ha habido controversias, discusiones cuando se habla del diezmo y de las ofrendas. Algunos, aún cristianos, se atreven a decir que no es bíblico, que es para hacerse ricos a los dirigentes de las iglesias. Y por culpa de algunos líderes, que es verdad, que usan mal de lo que es de Dios, pero Dios les pedirá cuentas. Algunos líderes, por culpa de algunos líderes lobos rapaces, queridos hermanos, querido oyente, que han hecho mal uso de los diezmos y de las ofrendas, pero se ha generalizado para toda la iglesia de Cristo, para toda la iglesia evangélica cristiana. Vamos a ver por medio de la palabra de Dios qué es el diezmo y para qué se debe de usar. Bendita su palabra. Hago notar claramente que esto es para cristianos. Esto es para los que ya conocen de la palabra de Dios. Los diezmos y las ofrendas. Cualquiera puede darlos cuando entiende que el único bendecido es Él. Hay dos cosas bien importantes cuando diezmas y ofrendas, querido hermano y oyente. Una es, si no diezmas, dice la palabra de Dios donde vamos a leer, que trae maldición. O sea, trae escasez para tu hogar, para tus necesidades. El segundo punto es, si diezmas, trae bendición, trae abundancia para tu hogar. ¿Qué quieres tú? Una pregunta. ¿Que haya abundancia o haya escasez en tu hogar? Primero quiero decirle, querido oyente, que Dios no cambia. Él es siempre el mismo de ayer, de hoy y será el de siempre. Por lo tanto, también es para nosotros esta palabra, aunque fue hablada para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, para los hijos de Dios, pero ahora tú eres hijo de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, primero quiero decirles que Dios no cambia, nunca cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por la crítica, por decir que no era de Dios diezmar, que no era de Dios ofrendar, era una desobediencia a Dios, porque era un mandamiento de Dios diezmar y ofrendar. Muchos de nosotros, queridos hermanos, cuando se habla de diezmar, en lo único que pensamos nosotros, como humanos que somos, es en lo que vamos a desembolsar, en lo que vamos a dar. Y se nos olvida, queridos hermanos, que Dios ya nos bendijo, que Dios ya nos ha bendecido con un trabajo, con salud y con tanta cosa que te ha bendecido, porque Dios siempre sorprende a sus hijos. Fijémonos, hermanos, que realmente Dios no quiere que Dios nos quiere decir en estos versículos que vamos a leer. Dios siempre pide algo a cambio para una bendición, hermanos. Y en este caso nos pide que diezmemos y ofrendemos para ejecutar su palabra, para cumplir con sus promesas a los que aman a Dios, o sea, a sus hijos. En Levíticos, queridos hermanos,
Dios da un mandamiento al pueblo de Israel, a su pueblo, y nosotros también somos sus pueblos, somos un pueblo de Dios, somos un pueblo escogido de Dios. Por tanto, también es para nosotros estas palabras y sus promesas, porque ahora somos pueblo de Él. Dios le dijo al pueblo de Israel en Levíticos 27, 28, dice que Dios santifica tu diezmo y tu ofrenda. Dice así la bendita palabra, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada a Jehová. De todo lo que tuviere de hombre y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Las ofrendas y los diezmos son cosas santas para Dios. Son consagrados para la obra de Dios. Tu líder que gastas el diezmo, las ofrendas en otras cosas y no la consagras para la obra de Dios, ten cuidado porque Dios te va a pedir cuentas. Bendita es su santa palabra. Porque ya no es nuestro sino de Dios lo que es de Dios, dedicado para su obra. 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto y de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. La palabra es clara y verdadera. Dice la palabra de Dios aquí que de Jehová es cosa dedicada a Dios. Líder que robas a Dios, cuidado. Joven, hermano que no das el diezmo a Dios, está robando a Dios. Dios le dio estos mandamientos a Moisés y que se los dijera al pueblo de Israel, pero como hijos somos también nosotros, son para nosotros. Por eso te lo estoy diciendo. Dios dio una orden a Moisés y al pueblo en Levíticos 27:34. Dice así la bendita palabra. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Era una ordenanza de Dios que le dijo a Moisés que le dijera al pueblo. No era Moisés el que estaba pidiendo los diezmos, sino Dios mismo por medio de Moisés le estaba hablando a su pueblo. Bendita su palabra. Dios quiere, queridos hermanos, que nos volvamos a Él y que pongamos nuestra mirada en Él, no en las cosas materiales. Muchos de nosotros decimos, pero si yo soy cristiano, yo doy mis ofrendas, yo asisto a la iglesia. Muchos de nosotros lo decimos así. Dios dice en su palabra que con nuestros labios le honramos, pero que nuestro corazón está lejos de Él. ¿Cómo estás tú, querido hermano? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en lo material? ¿En el trabajo? ¿En el internet? ¿En qué está tu corazón? Pues Dios en este momento te dice ahora estas palabras, querido oyente, en Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, atención hermano, ¿en qué hemos de volvernos? A veces somos tan así que decimos, ¿en qué te fallamos? ¿En qué debemos de volvernos? Aquí claramente nos dice el Señor. Vemos en Levíticos que el diezmo es para Dios, ¿verdad, hermanos? Dice en Malaquías, nos dice claramente que somos unos ladrones de lo de Él. En Malaquías 3:8 dice, pregunta de Dios, ¿robará el hombre a Dios? Afirmación, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios te aclara en esta palabra que voy a leer, en vuestros diezmos y ofrendas. Qué tremenda la palabra, que quizá no te guste lo que estoy hablando, pero te estoy hablando por medio de la palabra de Dios, no por medio de mí. Después de que Dios nos ha aclarado las cosas, querido oyente, querido hermano, Dios le dice al pueblo de Israel que ha caído en maldición. Le decía en Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En Proverbios 3:33 dice la palabra de Dios, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Por eso mucho pueblo, querido hermano, pueblo de Dios, está en escasez.
no le rinde el fruto de su trabajo. Siempre tiene problemas en los carros, les quitan el trabajo, etcétera. Hay una lista tremenda de lo que viene. Y no es que Dios los maldiga, sino que el robar a Dios, querido oyente, y no obedecer su palabra, le acarrea maldición. No, Dios no maldice a nadie, sino que, como dice aquí su palabra, malditos sois con maldición. Quiere decir que el que no obedece a Dios, viene la maldición. No porque Dios lo haya maldecido, sino que la misma desobediencia a Dios trae maldición para aquel que no lo obedece. Y aquí estamos hablando de los diezmos y las ofrendas, hermanos. Pero Dios tiene siempre la solución a todos tus problemas. Solo hay que obedecer, como dice en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es palabra de Dios, es promesa de Dios que quiere darte a ti. Pero obedezcamos a Dios, querido oyente. Espero que esta palabra te sirva. También el diezmo nos protege, queridos hermanos. Malaquías 3:11, 3 cosas hace Dios para defendernos del enemigo. Primer cosa, reprende al devorador por nosotros. Segunda cosa, no va a permitir que destruya el fruto de tu trabajo. Tercer punto, no, ninguna cosa que usted quiera hacer le saldrá mal, sino que todo dará su fruto. Bendita su palabra. Y así lo dice en Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré, dice Jehová de los ejércitos. En Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? A veces Dios nos bendice, gastamos el dinero en lo que no es pan, queridos hermanos. Lo gastamos en muchas cosas que no es para tu hogar, sino es para tu deleite personal. Reprende al diablo y gasta el dinero en tu hogar, que para eso te lo da Dios. También dice su palabra que entonces la gente se va a dar cuenta que en esta iglesia es bendecida por Dios. O sea, bendecida, y la gente deseará también formar parte de la iglesia de Cristo. Y si tu iglesia, Fuente de Amor, estás haciendo lo correcto, la gente deseará venir aquí porque verán que está siendo bendecida. Malaquías 3:12 dice claramente, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bendita su palabra. Cosa final, hermanos, esta iglesia ya es bendecida por Dios. Pero Dios no quiere nada más que estés bendecido, sino que Él quiere darnos hasta que sobreabunde. Y también quiere que seamos más que bendecidos por Dios. Dios quiere darnos una doble porción de su espíritu, para que la gente desee estar donde Dios se manifiesta con poder, donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. Hermano, espero que te sirva esta palabra de parte de Dios. Dios te dice esta noche, probadme ahora en esto. Hermano, Dios dice que lo pruebe en los diezmos de las ofrendas. Empiece a diezmar y empiece a ofrendar. El diezmo es la 10ª parte de lo que usted gana. Ofrende. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que pongas en el corazón de mis hermanos y del oyente y de cualquier cristiano que escuche, que entienda tu palabra y que el único bendecido si diezma y ofrenda será Él. Porque tú, mi Dios eterno, no te quedas con nada. Y tú sabes bendecir al dador alegre. Bendice a cada oyente y tócale el corazón. Y al darles el entendimiento de esta palabra, para que ellos también formen parte verdaderamente de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo tiene que ser obediente a la palabra. Tiene que escuchar la voz de Dios para poder hacer las cosas conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Dios te bendiga, querido hermano. Amén y amén. Los amo en el Señor.